Record on this cloud. Listo. Bueno, pidámosle a Willy que nos ayude con la oración. Listo. Listo, Willy. El que es caballero repite. Eso. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro que vamos a orar, hermanos. Padre amado, Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor, porque estamos aquí reunidos, un grupo de tus hermanos, para estudiar tu palabra, Señor. Te pido que todo lo que digamos y principalmente que lo que diga Camilo, sea para iluminarnos y para llevarnos a entender mejor tu palabra, Señor. Amén. Permite también que todas las personas que nos encontramos aquí seamos protegidos por ti, dignos de tu misericordia, Señor. Te pido también por las familias aquí representadas y que esto que vamos a hacer sea para tu honra y gloria, Señor. Todo esto te lo estoy diciendo hoy sin ningún merecimiento en mí, sino todo lo estoy haciendo en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, yo sé que, vuelvo a repetir, el tema de alguna manera estuvo, digamos, como estuvo partido, sin dar una overview, una generalidad de lo que necesitamos para hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante allí? Importante conocer, estamos dentro de Apocalipsis 10 en su estructura. De hecho, ya estamos en la penúltima frase, digámoslo así, casi. Más bien, estamos en la última frase porque el último tema que vamos a tratar tiene que ver simplemente con el día de la expiación o viviendo en el día de la expiación. Hoy el tema que estábamos tratando tiene que ver con es necesario que profetices otra vez. Y en el orden que estábamos teníamos a un ángel que desciende, un ángel poderoso que desciende. Vemos las características del personaje, que es Jesús. Desciende con un pergamino, con un libro abierto en la mano izquierda. Luego el ángel coloca un pie en el mar y otro en la tierra, diciendo este es un mensaje que es global. El acto de plantar los pies significa que el mundo como tal, el donde planta sus pies es de él. El ángel también, ruge como un león y su eco suena como 7 truenos. Esos 7 truenos son eventos básicamente que se dieron entre 1842 y 1844 en relación al chasco, esos eventos que estaban sellados, sellados para ellos, pero que el 22 de octubre del año 1844, el ángel entonces levanta su mano al cielo y jura diciendo, el tiempo no será más, es decir, no hay más tiempo profético. Después se oye una voz del cielo, la voz del cielo le dice a Juan, toma el librito. Juan entonces le dice, bueno, Juan le dice al ángel que que le dé el librito, y básicamente es amargo en el vientre y dulce en su boca, un orden inusual que lo vimos la vez pasada, ahorita lo vamos a detallar un momentito. Después le dice, es necesario que profetices otra vez, después de que ocurre eso, es necesario que profetices otra vez a pueblos, a muchos pueblos, naciones y reyes. Después entonces, eso quiere decir que tiene que salir un mensaje nuevamente del librito, y luego entonces el ángel le dice a Juan que se levante, que mida el templo, el altar y los que adoran en él, que también es parte de lo que estábamos viendo hoy. Y finalmente se termina el misterio de Dios antes de que suene la séptima trompeta, porque cuando ya suena la séptima trompeta es que Jesús va a venir a la tierra. Especificando el tema de profetizando de nuevo, que estamos hablando de es necesario que profetices otra vez, decíamos que los versículos del 9 al 11 están formados en un quiasmo, ¿sí? Y que esa era la razón por la cual el orden era inusual, ¿sí? Es decir, decíamos que cuando decíamos que el ángel le dijo a Juan que tomara el librito y se lo comiera, es lo mismo que profetizar de nuevo, ¿sí? Es decir, como está escrito en quiasmo, es la misma idea, y la primera vez que tomaron el librito y se lo comieron fue dulce, fue primero amargo, ¿cierto? Pero después fue dulce, perdón, y después amargo, y finalmente entonces tiene todo que ver con
le manda a profetizar de nuevo. Es decir, tienen que profetizar de nuevo, ¿sí? Entonces decíamos, ¿a qué equivale profetizar de nuevo? Habíamos dicho que si la primera vez comerse el libro tenía que ver con entender y asimilar el mensaje principal que tenía que ver con el juicio, entonces, entonces después tenía que ir y predicarlo y proclamarlo, ¿sí? Eso quiere decir que comerse el libro es asimilarlo, entenderlo y luego predicarlo y proclamarlo. Y profetizar otra vez tiene que ver con volverlo a comer, volver a entender el mensaje con más luz que ahora se tiene y efectivamente proclamarlo nuevamente al mundo, ¿sí? Decíamos que no se puede profetizar de nuevo sin haber profetizado una primera vez, ¿cierto? Decíamos incluso que no hay otra iglesia que tenga este mensaje para el mundo. Somos la única iglesia que lo tiene y por tal razón necesitamos ir y proclamarlo, ¿cierto? Y hablábamos de una palabrita que se llamaba como, que decía allí que era necesario, es necesario. Y decíamos que tal vez en el español no se comprendía de la manera correcta, pero tal vez en inglés y todavía más en el original, se puede comprender como tienes que hacerlo, no es que sea simplemente como algo que puede hacer, sino algo que tiene que hacer, es una obligación, ¿sí? El diccionario por allí, cuando leíamos exegético del Nuevo Testamento, nos decía que es una necesidad que es incondicional, es decir, tiene que darse, ¿sí? No es que es una opción, tiene que quedarse, ¿sí? Decíamos también que el profetizar de nuevo se halla en el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Profetizar de nuevo está primero en el mensaje del primer ángel, que se predicó la primera vez entre 1798 y 1844, específicamente casi a mitad de ese periodo, ¿sí? De hecho, más inclusive tirando hacia el año 1840. De hecho, comenzando el año 1800, en el año 1831, es cuando Miller se lanza a predicar. Aunque Miller haya estudiado antes, duró 16 años estudiando sin ir a predicar el mensaje. Imagínense la seguridad del mensaje que tenía después de haberlo predicado 3 años. Dice, lo predicó primero estudió 3 años, después otra vez 5 años, y dice que pasó verso a verso en toda la Biblia, ¿sí? Hasta que comprendió el tema de las escrituras completamente y sobre todo el mensaje de profetizar de nuevo. Entonces, la primera vez que se predica ese mensaje, ahora, no fue a Miller el único que se le ocurrió, sino que el mensaje también se esparció por África e incluso también hacia Europa, ¿cierto? Es el mensaje del primer ángel que decía, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, se proclamó entonces por primera vez en esa década de 1830, ¿cierto? Y más todavía hacia finales, es decir, se detalla mucho más el mensaje, se comprende mucho más el mensaje, porque Miller comprendió lo del juicio, pero muchos a los que se le agregaron a Miller comenzaron a estudiar también el Apocalipsis y comenzaron a compaginar algunas de las cosas que había allí. Y entonces el movimiento se hizo más rico en cuanto a la doctrina, porque encontraron la doctrina de la Biblia. Sí, mensaje del primer ángel entonces entre 1798 y 1844, ¿sí? El mensaje del segundo ángel, decíamos, también se predicó en una fecha especial, de 1842 a 1844. ¿Y qué decía el mensaje del segundo ángel? Decía específicamente que ha caído Babilonia, ¿sí? Que las iglesias protestantes que se encontraban en la época habían caído. Eso es lo que estaba diciendo, ese es el mensaje específico. Habían caído y como habían caído era necesario que salieran. Hablábamos del tema de Elena de White, que estando toda su familia en la iglesia metodista fueron borrados de la iglesia metodista y que todavía hasta el día de hoy descansa esos registros en los libros de la iglesia metodista, ¿sí? Pero bueno, ese era el mensaje del segundo ángel que se predicó. Ahora decíamos, pero hubo algo que no se predicó antes de 1844 y fue el mensaje del tercer ángel. Eso quiere decir que lo que tenía primero que todo, que descienda el ángel del cielo, el mismo Jesús, que descienda del cielo con un librito, ese es el mismo mensaje del primer ángel y también el mensaje del segundo ángel. Pero el tercero se proclama después de 1844. ¿Qué decía el tercero? Básicamente,
un punto que se tenía que comprender para que se pudiera proclamar el mensaje del tercer ángel tenía que ver con el sábado, ¿sí? Si no se llegaba a la conclusión de que el sábado era el día correcto y que estaba además especificado en Apocalipsis 13, entonces no se podía llegar a comprender el mensaje del tercer ángel. Por ende, no se pudo haber predicado hasta que lo comprendieron los primeros pioneros. Así que comprenden el mensaje y comienzan a predicarlo, ¿sí? Comienzan a predicarlo. Entonces lo que decíamos es, el primer mensaje que decía, cómete el libro, estaba todavía limitado, ¿sí? Aunque tenía la verdad, estaba todavía limitado porque faltaba nueva luz, ¿sí? Pero el mensaje que ahora tenemos nosotros ya no está limitado, es un mensaje completo. Es el mensaje del primero, del segundo y del tercero. Si se proclamó solo el primero y el tercero ahora, digamos, nosotros seguimos con esa misión, volviendo a proclamar el primero, volviendo a proclamar el segundo, pero haciendo énfasis el tercero. Y decíamos, por eso Elena de White en sus escritos pone mucho énfasis en el tercer ángel, y dice el tercer ángel, el tercer ángel. Pero no quiere decir que a ella solamente le importe el tercer ángel, sino que ella entiende el mensaje de los tres ángeles, como lo deberíamos entender también nosotros, como un todo, ¿sí? Decíamos, es como unas escaleras. Tenemos la primera escalera, la segunda escalera y la tercera escalera. No se puede saltar de escaleras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mensaje del primer ángel lo vimos, tiene que ver con una reforma en mi vida, con la justicia que Cristo brinda a mi vida. Eso tiene que ver con el mensaje del primer ángel, ¿sí? Eso lo hemos explicado también en algunos momentos. Entonces, tiene que ver con aceptar ese mensaje en nuestra vida. ¿Mm? Después, el mensaje del segundo ángel, una vez que yo he aceptado a Cristo, puedo entonces salir de Babilonia. ¿Sí se dan cuenta? Porque incluso muchos dicen, bueno, todavía nosotros tenemos costumbres de Babilonia. Esta mañana lo disertábamos hablando de la multitud mixta, ¿sí? Todavía parecemos que somos de la multitud mixta. La multitud mixta siempre causó problemas al pueblo de Dios, ¿sí? Eran personas que no estaban totalmente convertidas. Como decía Pablo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso es específicamente lo que pasa hoy en día. Hay muchas personas dentro de la iglesia que están con nosotros, van a la iglesia, pero no han comprendido su misión dentro de todo esto, ¿sí? No se han, dice, no han comprendido lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Creen que Jesús simplemente es una lamparita a la que yo puedo ir a frotar y Él me da las cosas, pero cuando me demanda cosas de mí, entonces ahí hay problemas, ¿sí? Entonces, básicamente el mensaje es completo. Yo necesito aceptar el primer mensaje, que es aceptar a Jesús en mi vida, ¿sí? Porque la hora del juicio ha llegado, como lo vimos, que el juicio era solemne, y ahorita lo vamos a especificar un poquito más, ¿no? Entonces, después de eso, se predica entonces el tercer mensaje. Entonces, profetizar de nuevo quiere decir profetizar los dos primeros mensajes, o volver a hablar de los primeros dos mensajes, pero haciendo énfasis en el mensaje tercero. Qué difícil es predicar hoy en día el mensaje tercero, porque nosotros creemos que la predicación de la palabra de Dios tiene que ver con arrullar a las personas. Eso creemos realmente que tiene que ver el predicar el evangelio. Entonces decimos, no le vaya a decir a la visita nueva que llega que la bestia es el papa porque se nos va, ¿sí? Eso es lo que decimos. Y lo he escuchado, y todavía lo creemos de esa manera. Claro, yo sí creo que el mensaje tiene que darse de una manera ordenada y que pues no se le puede dar comida sólida a una persona que está todavía recibiendo leche, ¿no? Pero sí es importante comenzar a hablar, ¿sí? ¿Sí, Diego? Me gusta el comentario de aquí de Elena White respecto a esos tres mensajes, ¿no? Y ella dice, las iglesias se han convertido en lo que se describe en el capítulo 18 del Apocalipsis. ¿Por qué se dan los mensajes de Apocalipsis 14? Porque se han corrompido los principios de las iglesias. Aparentemente todo el mundo es culpable de recibir la marca de la bestia, pero el profeta ve un grupo de los que no adoran a la bestia y que no han recibido su marca en su frente ni en sus manos. Aquí está la paciencia de los santos, declara, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mensajes selectos, página 92. Me parece súper chévere
digamos, como ella relaciona de una vez los tres mensajes, así hayan sucedido en otro momento, ¿sí? O que ya uno diga, no, pues es que el primero se dio en tal fecha, el segundo se dio en tal otra, pero definitivamente los tres mensajes son para todos los momentos. O sea, lo que hablábamos la vez pasada, de que son verdad presente para siempre, ¿sí? Además, recuerden una cosa, esos tres mensajes son el Evangelio eterno. Que sean el Evangelio eterno, son verdad presente porque nos habla del juicio, pero el Evangelio eterno es Jesús. Pero yo no me... Siempre todas las edades, en todas las edades las personas se han salvado a través de Jesús. Pero ninguna persona se ha salvado simplemente creyendo que puede aceptar a Jesús sin que su vida cambie. Ninguna persona se ha salvado de esa manera, ¿sí? Entonces, sí es muy bueno el aporte. Ahora, están en vigencia completa porque es la verdad presente, porque nos habla del juicio que ha llegado, porque nos habla del futuro. Decíamos que el mensaje del librito tiene que ver con el juicio y con los eventos finales. Eso también nos habla el mensaje de los tres ángeles, por eso es tan importante. Y por eso hacíamos también la vez pasada una conexión entre el mensaje de Apocalipsis 10 y el mensaje del primer ángel al menos, ¿sí? Entonces, el mensaje de Apocalipsis 10 decíamos que era un mensaje global. El de Apocalipsis 14 también es un mensaje global. Decíamos que ambos enfocan la atención al Dios creador, porque los dos dicen que el Dios que creó toda la tierra, los mares y todo lo que hay en la tierra, ¿cierto? Y también decíamos que se parecen porque el librito contiene un mensaje de juicio y el mensaje del primer ángel también anuncia el juicio. Es decir, básicamente son los mismos mensajes, al menos el primer mensaje y el mensaje de Apocalipsis 10 son los mismos, ¿sí? Ahora, hablábamos, y creo que ahí estábamos, bueno, todavía no, hablábamos también de medir el templo, ¿sí? Decíamos, vamos a enfocarnos entonces, además de profetizar otra vez, en el capítulo 11, en el versículo 1. Decíamos que tal vez el versículo 1 del capítulo 11 debería formar más bien parte del capítulo 10, porque es como si fuera la conclusión del capítulo, ¿sí? Entonces, el capítulo 11:1 nos decía, entonces me fue a dar una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Interesante que le diga a Juan, levántate. Eso quiere decir que Juan estaba, pues seguramente en otra posición, ¿sí? Y es como si nos lo estuviera diciendo también a nosotros, levántate. La iglesia adventista, dice Elena de White, dice el mensaje de la Odisea, que se encuentra en un estado de tibieza. Dice el mensaje a las vírgenes que están dormidos, todas cabecearon. Entonces, levántate quiere decir que, bueno, es necesario que me levante. ¿Por qué? Porque ahora va a medir el templo Dios, el altar y los que adoran en él. Entonces, basado en eso, hablábamos de algunas preguntas que nos salían. Entonces, ¿cuál es el templo del cual habla Apocalipsis 11:1? ¿Sí? ¿Será que se refería al templo terrenal o al templo celestial? Eso lo resolvíamos, ¿no? Decíamos, básicamente, hay dos partes allí en el Apocalipsis que se refieren al templo y que siempre que en el Apocalipsis se habla de la palabra naos, se refiere al templo, específicamente al lugar santísimo, y que específicamente esta palabra, el templo, se refiere al templo celestial, pero al lugar santísimo. Entonces decíamos que Apocalipsis 11 nos habla, en el versículo 19 creo, nos habla específicamente del templo que se abre para nosotros, ¿sí? Es decir, se abre para que comience una obra. Pero Apocalipsis 15, que va a hablarnos de las plagas, nos habla de que se abre, pero esta vez se abre porque se cerró la obra de la gracia y simplemente se abre para que las plagas vengan. Eso hablábamos la vez pasada, ¿sí? Entonces, eso decíamos del templo específico. Había otras preguntas que decíamos, ¿qué significa medir el templo y el altar y los que adoran allí? Eso también lo vamos a resolver. ¿Qué representa la vara de medir? ¿A cuál altar se refiere? Si es al altar del versículo del sacrificio o el altar del incienso que está en el lugar santo. ¿Por qué es necesario medir el altar del incienso? También decíamos, ¿sí? A mí una pregunta, antes de que continúes ahí, digamos, ¿no Sí. sería bueno entonces también coger el versículo 2? Porque la escena es la misma, ¿sí? Dice, el patio déjalo afuera, entonces también tendríamos que saber cuál es el patio, ¿sí? Del templo,
dejarlo aparte y no lo midas. O sea, es la misma escena. Yo creo que tocaría entonces escoger el 1 y el 2. Está bien, está bien. Sin embargo, digamos que desde el 2 en adelante, desde el 11-2 en adelante, tiene que ver ya con una historia diferente, aunque obviamente empatan, porque los capítulos empatan, pero al menos, digamos, nuestro tema específico tiene que ver hasta ahí. Podemos en algún momento leerlo, porque si se dan cuenta, el capítulo 11 ya nos va a hablar de la Revolución Francesa, ¿sí? Es decir, el Apocalipsis otra vez en ciclos, vuelve otra vez al ciclo de 1798. Digamos que Apocalipsis 10 explicó qué pasaba de 1798 a 1844, eso fue lo que explicó Apocalipsis 10, pero Apocalipsis 11 ahora va a decir, bueno, devolvámonos, y ahora qué pasó con el poder, con ese poder que estaba reinando durante mucho tiempo, cómo recibe la herida de muerte y qué pasa, digamos, cómo era el contexto de ese capítulo. Entonces, es un capítulo que tendríamos que explorar más la Revolución Francesa, que es algo muy interesante, de repente lo hemos tocado por encima, pero lo hemos tocado, ¿sí? Pero por eso, digamos, no, si nos metemos ahí, nos tocaría meternos en mucho más, y ahí sí, pues, no saldríamos hoy. Ahora, ahí nos quedamos, en esta parte nos quedamos en los que adoran en el templo, ¿sí? ¿Quiénes son los que adoran en el templo? Decíamos que el templo representa, claro, el santuario celestial, y específicamente el Naos, que es el lugar santísimo, porque dice que el templo del tabernáculo, es decir, el lugar santísimo que está en el tabernáculo. Eso es lo que quería decir. Pero decíamos que también tenía algo más, ¿sí? Que el templo podía significar algo más, ¿sí? Déjenme ver aquí si lo encuentro. A ver si... Sí, bueno, específicamente hablábamos detallábamos un poquito de lo que pasaba en el templo antes de entrar a los que adoran en el templo. Entonces habíamos dicho que también era la iglesia de Dios, de que el templo era la iglesia de Dios. Exacto. Antes de llegar ahí, quisiera volver a recalcar el asunto de, claro, ya dijimos que es el lugar santísimo allí. Ahora la pregunta que hacíamos es, ¿quiénes son los que adoran en el templo? ¿Sí? Antes de llegar al punto de Diego, porque eso ya es inmediatamente después. Entonces dice, ¿quiénes son los que adoran allí? Los que profesaron en algún momento el nombre de Dios, de Jesús, ¿sí? Esos son los que adoran allí en el templo, esos son los que se está hablando allí. Ahora, decíamos que ¿cómo puede el pueblo de Dios adorar en el templo celestial a partir de 1844, cuando durante la sexta trompeta viven aún en la tierra? Es decir, ¿cuál es el pueblo de Dios? Entonces decíamos, ¿qué pasaba en el día de la expiación? ¿Sí? En el día de la expiación, en el día de la expiación, el pueblo seguía la obra del sumo sacerdote por fe. Ellos estaban afuera, decíamos, ¿recuerdan? Mientras el sumo sacerdote estaba purificando el santuario, el pueblo se reunía afuera y tenía que seguir la obra del sacerdote por fe, ¿sí? De hecho, hablábamos que afuera, en el atrio específicamente, decíamos que había dos cosas. ¿Sí lo recuerdan? Decíamos que en el atrio, ¿qué muebles habían? El lavacro y el altar de sacrificio. Exacto, el lavacro y el altar del sacrificio, ¿cierto? ¿Y qué representaban, y qué representa, por ejemplo, el altar del sacrificio? Hablando de la misión de Jesús, del plan de Jesús. La cruz. Cuando Jesús inició su ministerio, el bautizo, y pues el sacrificio, pues su muerte en la cruz. Exacto, recuerdan que hablábamos que tenemos el santuario, o sea, el tabernáculo, hablemos del tabernáculo cuando nos referimos, porque el santuario es todo lo que lo compone, ¿sí? Pero si yo hablo del tabernáculo, me refiero solamente a los dos compartimentos que están adentro, es decir, tanto el Santo con Santísimo. Santísimo. Entonces decíamos, ¿dónde vive Dios? En el Dios, Santísimo. hablando de la deidad, ¿no? Dios En el vive en el Santísimo. cielo. Exacto, en el tercer cielo allá está Dios, y específicamente el lugar santísimo es su trono, ¿cierto? ¿De dónde vino Jesús? Del cielo, ¿cierto?
llegó entonces a esta tierra y como lo dijo Vivi hace un momento, lo primero que se veía al llegar desde el tabernáculo, desde el lugar santo, se veía la fuente. La fuente representa el bautismo de Jesús, ¿cierto? Después, lo siguiente que pasaba era el sacrificio. Entonces, Jesús se bautizó, murió por nosotros, volvió a la fuente, que es la fuente de la restauración, ahora sí, resucitó y volvió a subir al cielo. Esta vez también subió primero al lugar santo y luego al lugar santísimo. Por eso Dios es el mejor pedagogo, ¿no? Porque en todo lo que existe allí, incluso en los detalles pequeños que uno creería que no hay nada, allí encuentra uno a Jesús. Así que eso representa el lavacro, ¿sí? Decíamos que el pueblo sí podía ver lo que pasaba en el atrio. Es decir, lo que pasaba en el sacrificio, lo vio, el mundo vio a Jesús bautizándose, el mundo vio a Jesús muriendo, ¿sí? Y el mundo vio a Jesús subiendo, pero hasta ahí vio. Porque la obra que comenzó a desempeñar primero en el lugar santo, ya no la pudimos ver. Pero podíamos seguirlo por fe. Eso quiere decir que nosotros en este momento estamos siguiendo la obra de Jesús por fe. ¿Cuál es la obra? La obra de mediación. Pero si, como en el antiguo Israel, yo no estoy conectado con la obra de Jesús, ¿qué me va a pasar? Va a ser muy triste, ¿cierto? Es decir, lo que me va a pasar es que en algún momento yo no voy a obtener la recompensa porque no lo he seguido completamente. De hecho, una de las primeras visiones que tiene Elena de White tiene que ver con ver caminar al pueblo adventista, ¿sí? Dice que iba caminando por un sendero estrecho y en el camino iban pensando que era un camino muy largo, ¿sí? Y dice que muchos vieron que se demoraba mucho el camino, entonces muchos se cayeron y dice específicamente que se cayeron al mundo, ¿sí? Pero específicamente ella narra que estaba Jesús y Jesús tenía una luz, ¿sí? Y la luz que era la que los guiaba. Esa luz se le llamaba también como el clamor de la medianoche, es decir, salgan a recibir al esposo que viene. Esa era la luz que los seguía, ¿sí? Pero dice que en un momento, de repente, el pueblo se arrodilló. Y se arrodilló y comenzaron a orar. Pero en un momento después, Jesús se paró. Pero ellos no vieron que Jesús, muchos, no todos, muchos no vieron que Jesús se había parado. Y dice que en lugar de Jesús se puso Satanás. Muchos siguieron a Satanás porque no siguieron la obra de Jesús a donde iba, que era el lugar santísimo. Entonces Jesús siguió caminando y muchos se quedaron allí arrodillados sin saber la obra que había ejercido Jesús. Es específicamente lo que vive el pueblo o los adventistas también, los que no siguieron después de 1844 en el chasco, los que no siguieron a Jesús. Una puerta se cerró y una puerta se abrió. Este mensaje tiene que ver, por ejemplo, Vivi creo que tiene la iglesia Vivi dentro de poco tiene la iglesia de Filadelfia, allí de Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia tiene algo interesante y es que dice que se ve en la iglesia de Filadelfia una puerta que se abre, pero que nadie después puede cerrar. Entonces, al frente de Filadelfia, la iglesia que seguía era la iglesia de la Odisea. Dentro de la iglesia de Filadelfia, lo que veía era una puerta, ¿sí? Una puerta. Esa puerta básicamente era el camino hacia el lugar santísimo, ¿sí? Entonces, ya para la siguiente iglesia, el pueblo se encuentra en el lugar santísimo, porque es la Odisea, y la Odisea quiere decir el pueblo del juicio, ¿sí? Entonces, interesante como el asunto, porque también pasaba una cosa. Los del tiempo de Elena, algunos pioneros decían, nosotros somos Filadelfia. De hecho, la iglesia de Filadelfia dice, normalmente hay unos peros o unas recriminaciones que hace Jesús a cada una de las iglesias. Hay un par de iglesias que no tienen peros, como es la iglesia de Esmirna, pero en este caso la iglesia de Filadelfia no tiene peros, es decir, parece que estaban haciendo todas las cosas bien, ¿sí? Pero la iglesia adventista del momento dice, nosotros somos la iglesia de Filadelfia, esos somos los que representamos. Y Elena de White dice, no, estamos equivocados. Nosotros somos la iglesia de la Odisea. Y dice, ¿por qué lo sabemos?
porque parece que Jesús no se encuentra en nuestro medio. Está a la puerta llamando, pero muchos no le han abierto. Entonces es la famosa frase que escribió, que dice que qué pérdida es no tener a Jesús dentro de la iglesia. Pero interesante, específicamente el Apocalipsis, que siempre nos habla acerca del tema del juicio y de la importancia de seguirlo al lugar santísimo. ¿Sí? Ahora sí, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que se evaluaban? ¿Las vidas de quiénes? ¿De los que estaban dónde? En el atrio, afuera, en el campamento. En el campamento, ¿cierto? ¿Y qué pasaba si no estaban en sintonía y perdón con el cielo? Morían. Morían, esa es la palabra. La paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. Solamente a través de Jesús, ¿sí? ¿Alguien dijo camino? ¿Sigo? Entonces la dádiva de Dios es vida eterna y Jesús nos ofrece la vida eterna. Entonces, eran destruidos las personas que no se conectaban con el sumo sacerdote. Siempre tenemos que sacar de aquí reflexiones vuelvo a caer en la reflexión y es, ¿estamos sintonizados con la obra del sacerdote? Porque recuerden, estar sintonizados quiere decir que asimilamos el mensaje del librito, pero que lo estamos predicando. Eso es estar sintonizados, ¿sí? No puedo yo estar sintonizado sin saber lo que pasa específicamente allí en el cielo en este momento y todavía menos sin estar predicándolo, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo explicó que el anticristo se iba a sentar ¿en dónde? ¿Dónde dijo que se iba a sentar como quedamos la última vez? ¿En dónde? Del trono de Dios. En el templo de Dios, en Segunda Tesalonicenses. Exacto. Segunda Tesalonicenses 2:4, más que en el trono también, ¿cierto? Pero dice en el templo. Segunda Tesalonicenses 2:4 dice, y voy a simplemente leer la parte que nos corresponde, es el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Está refiriéndose al papado, ¿sí? Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Los teólogos protestantes afirman que el templo judío se va a reconstruir todavía. Eso fue lo que dijimos también la vez pasada. Dicen ellos, está que se reconstruye. De hecho, cuando la reforma se comenzó a levantar, la iglesia comenzó a perder adeptos, ¿sí? Otro punto allí importante para las iglesias. La reforma está en una de las iglesias, ¿cierto? Tenemos allí el tiempo de la reforma. Pero comenzaron también a perder adeptos. Entonces, la gente decía, sí, mire que la iglesia nos ha mentido durante mucho tiempo. Eso quiere decir que esta no es la iglesia que nos representa. Y comenzaron a salir y así se forman los protestantes, ¿sí? Protestando allí. Pero básicamente con el tiempo, uno de los padres allí de la iglesia madre de Roma papal, se levanta diciendo, bueno, vamos a inventarnos algo acerca de las profecías porque resulta que parece que están estudiando las profecías y parece que en las profecías no, se encuentra Roma papal. ¿Cómo hacer para que dejen de salirse? Entonces resulta que una persona, un par de personas, de hecho no fue un par de personas, esta pregunta me la hizo Diego en algún momento, pero una persona de apellido Alcázar, ¿sí? Esta persona dijo, bueno, ¿qué nos podemos inventar frente a la profecía? Entonces, digamos que el cuerno pequeño corresponde a Antíoco Epífanes, ¿sí? Es decir, dijo, ¿por qué el cuerno pequeño no somos nosotros? Eso fue Antíoco Epífanes que se levantó allí en algún momento en periodo de los griegos, ¿cierto? Y que es cosa que pasó en el pasado, para que ya no tomen la vista en nosotros. Eso quiere decir, entonces dijo, eso es el cuerno pequeño. Y bueno, ¿y la bestia? ¿Qué vamos a hacer para la bestia si la bestia parece que tiene características pues, parece que hubiera salido de Roma? Entonces dijo, ya sé, otro se levantó y dijo, está bien, yo acepto que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño, pero la bestia es Nerón, ¿sí? Entonces dijeron, ahí solucionamos el asunto específico. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de esa manera
cuando estaba perdiendo, digamos, como su interpretación correcta, o más bien, estaba ganando la interpretación de la Biblia, entonces muchos se levantaron a sacarla para que no se salieran de la iglesia. Pero aquí, específicamente el texto que leemos dice que el papado, ¿cierto? Dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Eso, es decir, son características incluso especialísimas que nos hace reconocer quién es este hombre de pecado, ¿no? El anticristo del cual habla aquí, ¿sí? Claro, el anticristo quiere decir en contra de Cristo, y no es como la pintan las películas, pero sí tiene que ver con el mismo que nos habla Apocalipsis y el mismo que nos habla Daniel, ¿sí? Ahora, eso es lo que afirman los teólogos protestantes, que el templo judío se va a reconstruir y que el anticristo, cuando se reconstruya, bueno, eso fue lo que dijeron unos, pero otros dijeron no. ¿Qué va a pasar? No, es que como hay más bien, recuerden que habíamos hablado de algunas posturas de interpretación de la Biblia, que tenemos una postura que es la preterista, que dice todo pasó en el pasado. Esa es la preterista, la que les acabo de decir. Nos dice que entonces el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes y que la bestia es Nerón. Pero la postura, uno se levantó y dijo, no, nada de esto que narra el Apocalipsis ha pasado todavía. Eso lo que va a pasar es que en el futuro se va a levantar un anticristo, un hombre malo, un hombre perverso, y se va a sentar en el templo de Dios. Pero para que eso pase, el templo de Dios tiene que ser reconstruido. Y por eso el problema de hoy que todos están esperando, los protestantes, ustedes pregúntenles a los protestantes qué esperan o qué creen de Apocalipsis, y pues la interpretación que dan es que sí, que en el futuro eso va a pasar. Además le agregan la idea después del rapto, que es todavía más confuso. No quiero y adicional, Cami, agregan que el anticristo es una persona literal, o sea, una persona de carne y hueso. Exacto. Entonces ellos dicen, cuando eso pase, cuando esa persona literal de carne y hueso se siente en el templo, entonces en ese momento se habrá levantado el anticristo. Pero dicen ellos, pero tranquilos nosotros, porque en ese tiempo va a pasar el rapto. Nosotros vamos a estar en el rapto, vamos a ser arrebatados y no vamos a sufrir ningún tiempo de angustia. ¿Cómo así que el tiempo de angustia también es para las personas buenas? No, no, no. No vamos a sufrir tiempo de angustia, entonces dicen ellos. Entonces, el tiempo de angustia solamente es para las personas malas y específicamente para el punto que acabo de decir, ¿sí? Entonces, esa es la idea que se ha pervertido, ¿sí? Pero aquí, mientras ellos ponen la mirada allí, en un evento que o pasó en el pasado o pasó en el futuro, pues obviamente quitan la mirada de Francisco I, ¿no? Específicamente hablando del poder papal. Claro, se quita la mirada, entonces todas las cosas que esté haciendo Francisco, pues parecen normales. Veía yo por allí un sermón de Bohr en donde habla, incluso recientemente, donde habla de algunos pastores de iglesias evangélicas grandísimas, y uno de ellos decía que en plena, digamos, en una reunión completa de esa gente que reúne específicamente, que son miles de personas que se reúnen en un coliseo, decía, aquí tengo un mensaje del Papa, ¿sí? De Francisco. Y Francisco lo que me está diciendo es que nos tenemos que unir, ¿sí? Y entonces, incluso habla como vamos a unirnos, tenemos que unirnos, es el momento de encontrar nuestros puntos de doctrina en los cuales nos podamos unir. Pero entonces, lo que no saben las iglesias protestantes, o muchos tal vez lo sabrán, no, lo que no saben las iglesias protestantes es que están quitando la mirada por ponerla en esas profecías mal interpretadas y están poniéndola en donde no es, ¿sí? Ahora, el templo de Dios específicamente entonces no es un templo literal, ya lo vimos, ¿cierto? Pero entonces, ¿en dónde se sienta? Si se dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios, y si el templo de Dios está en el cielo, entonces ¿dónde se sienta? Ahí es cuando teníamos que meter que, claro, el templo de Dios real o literal se encuentra en el cielo, pero el espiritual es su iglesia, ¿sí? Ese es el templo espiritual. La vida de los que profesan entonces son las que van a ser evaluadas. Miren lo que dice Mateo 21, 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. ¿Y alguien que me lo lea?
Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo dijo Dios, cómo dijo Jesús cómo se llamaba el templo para Jesús? Casa Mi de casa. oración. Mi Casa de casa. oración. Si ustedes siguen leyendo el capítulo de Mateo 21, más adelante más bien si siguen leyendo el capítulo 22 y 23, hablamos de lo que habíamos hablado también la última vez. En el 22 y el 23 dice que se enseña Jesús enseñaba en el templo y muchos rechazaron sus enseñanzas. Les habló a los judíos porque una de las cosas que Jesús vino a hacer específicamente fue a salvar a los judíos, ¿sí? Él quería sobre todo que su pueblo, el que había sido escogido, se salvara. Dedicó los 3 años y medio de su ministerio a salvarlos. Eso es otro tema que también hemos visto, ¿cierto? Pero dedicó sus 3 años y medio solamente a los judíos, a salvarlos. Pero los judíos, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Eso fue lo que pasó aquí. Así que en el capítulo 22 y 23, pues él está enseñando en el templo y la gente no le pone atención. Le enseña a los fariseos, a los saduceos, a todos los grupos que habían en ese momento y ninguno le pone atención. Así que Jesús, en el capítulo 23, sale del templo. Es decir, entró, lo limpió y dijo, esta es mi casa. Pero una vez sale del templo y en el versículo 38 del capítulo 23 nos dice una cosa. Versículo 38 nos dice, he aquí vuestra casa os es dejado Desierto. Eso fue lo que dijo. Es decir, ya nos está diciendo, el templo ya no es el literal. Además, porque Jesús ya cumplió su obra en el templo literal, ¿cierto? Entonces, el templo ya no es el terrenal, más bien, ¿cierto? Sino el templo es el celestial, ¿sí? Decíamos que, ¿recuerdan cuáles 2 palabras se utilizaban para templo? Hierón y Naos. Muy bien. Hierón y Naos. Recuerdan que la palabra Naos siempre se utiliza para referirse al lugar santísimo. Pero quiero decirles que la palabra Hierón, o más bien, primero, que la palabra Naos, Pablo, que es el que está refiriéndose allí, hablando del anticristo que se sienta en el templo de Dios, Pablo nunca utilizó la palabra de Naos para referirse al templo judío literal. Nunca la utilizó, así como Juan la utilizó, ¿sí? Pero Pablo siempre utilizó la palabra Naos para referirse a la iglesia espiritual. Es decir, nunca utilizó la palabra Hieron para referirse al templo literal, pero sí utilizó Naos para referirse al templo espiritual. ¿Sí? ¿Quedó eso claro? Siempre la utilizó para referirse, o sea, una diferencia. Cuando utilizaba la palabra Hieron, la utilizaba para el templo judío literal, pero cuando utilizaba la palabra Naos, la utilizaba para la iglesia o el templo espiritual. En el libro de Hechos, el templo judío, ¿sí? La palabra allí, Hieron, se menciona 25 veces, o más bien la palabra templo, y nunca se le llama Naos, siempre Hierón. Siempre es Hierón el templo judío, ¿sí? Cuando Pablo dice que el anticristo se va a sentar en el templo, entonces no se está refiriendo a un templo que está aquí. Eso es para nuestros hermanos protestantes y para algunos de nosotros. Se está refiriendo para Pablo, para el templo espiritual. Entonces, nunca utiliza esa palabra para referirse a eso. ¿En dónde dice el templo, más bien, en dónde dice la Biblia que el templo de la tierra es la iglesia? ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que el templo de la tierra es la iglesia y vamos a especificarlo allí. ¿Sí? Jesús, ¿qué está haciendo en este momento? Midiendo nuestras vidas ¿en dónde? En el santuario, en el lugar santísimo. Exacto, en el santísimo. Jesús mide nuestras vidas terrenales también en el templo celestial. Pero mire lo que dice aquí, por ejemplo, Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Alguien que me lo lea. Primero hasta el 20, 19 y 20 primero. Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, un momento, hasta ahí. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que son, ¿qué? Conciudadanos Ciudadanos. de los santos, ¿cierto? Y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo le llamaríamos nosotros a la familia de Dios? La iglesia. La iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Y vamos a darnos cuenta cómo este versículo lo ratifica. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ah, interesantísimo. Este quiere decir que los miembros de Dios están edificados ¿sobre qué? Sobre Jesús, que es la Los piedra. fundamentos. Primero los fundamentos. ¿Quiénes son los fundamentos? Los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas. Esos son los fundamentos de la iglesia. Esos son las columnas de la iglesia están ahí. Y dice específicamente, contrario a lo que piensa el mundo, dice aquí, siendo la principal piedra del ángulo. Si ustedes saben que cuando uno va a edificar, busca una piedra que sea el ángulo para mi edificación. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo mismo. Eso quiere decir, no es Pedro, ¿no? No es como lo dice que sobre esta verdad edificaré mi iglesia y que dicen muchos, el primer papa es Pedro. No, aquí está diciendo claramente, mire, primero, los miembros de Dios son la iglesia que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso, ¿saben una cosa? Los judíos cayeron, es verdad, pero nosotros no podemos echar por tierra todo lo que hicieron los judíos, ¿sí? Allí están nuestros fundamentos. Por eso es que la Biblia siempre nos refiere y nos compara a ese pueblo que fue en su momento también rebelde, como nosotros, nos compara con ellos, ¿sí? Pero no podemos echar por tierra a veces la importancia que los judíos tienen para nosotros. Allí está el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿sí? Pero, Camilo, y ahí dice que esa piedra fueron los que ellos mismos desecharon, los que los edificadores desecharon. Exacto. Eso lo desecharon a la misma piedra del ángulo, ¿sí? Porque, recuerdan, construye tu casa ¿sobre la qué? Sobre la roca. Hemos hablado también la roca cuando es golpeada, la roca es Jesús, pero bueno, ese es un tema que vamos a tener más adelante en el santuario. Ahora dice aquí, siendo entonces la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿sí? Ningún fundamento, digamos, no hay ningún fundamento allí de concreto o de ¿cómo se llama? De ladrillo. No están hablando de un fundamento de ladrillo ni de concreto, sino de un fundamento espiritual, ¿sí? Que tiene que ver con los apóstoles y la principal piedra del ángulo, que tampoco es una piedra literal, sino espiritual, que es Jesús. Versículo 21 del mismo texto. Dice, aquí ya es claro. Sí, dilo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Exacto. En quien todo, ¿qué? El edificio. Hay muchos que me han dicho, no, es que la iglesia, ¿cómo saben ustedes que hay una iglesia? Es que no hay una iglesia. Pero aquí no está diciéndome eso. Aquí sí me está diciendo que hay una iglesia. Mire, hay un edificio, me está diciendo, y en quien todo el edificio, y dice que el edificio debe estar como bien coordinado. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí? Entonces, el edificio es espiritual. Es lo que nos está diciendo aquí. La iglesia es el edificio. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois, ¿qué? Juntamente edificados. Otra vez clarísimo. Por morada de Dios. ¿Recuerdan cuando dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Sí. Se está refiriendo tanto a nuestro cuerpo, pero lo principal que está diciendo allí cuando somos templo del Espíritu Santo es la iglesia. ¿Sí? Es la iglesia. Cuando dice nosotros somos templo del Espíritu Santo, es la iglesia. Somos parte del templo. ¿Sí? Y dice, el versículo 22 sigue diciendo, edificados para morada de Dios. Dios mora en el templo, así que el que se sienta en la iglesia procura tomar su nombre. ¿Sí? El que se está sentando en la iglesia, lo que está haciendo es procurando tomar el nombre que solo le pertenece a Cristo. Por eso dice, incluso dice
en quien vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios, y dice después, ¿en el qué? En el Espíritu. Si ustedes van, por ejemplo, a Corintios, ¿cierto? Y Corintios 12 nos habla de los dones. En los dones vemos que el que edifica, dice que es el que da los dones, ¿quién es? El Espíritu. El ¿sí? Espíritu. Y siempre los dones se utilizan para edificación de la iglesia. ¿Sí? Para eso son los dones. No es que es para hablar en lenguas. ¿Sí? Hablar en lenguas y nadie me entiende. Es decir, ¿cómo se dice? Una Linconza. Jeringonza. ¿cierto? Pero si quieres yo te puedo hablar en lenguas, Camilo. Exacto. Entonces, no es una jeringonza como lo dice allí. El Espíritu Santo edifica la iglesia, pero si mi don, el que Dios me ha dado, no edifica la iglesia, entonces no tiene sentido que yo tenga ese don. ¿Sí? Todos tenemos muchos dones, pero si los dones no se ponen al servicio del Señor y si no son para salvar a otros, los dones no me sirven de nada. ¿Sí? No me sirven de nada. Entonces, eso es muy importante para cuando también intentemos escoger otra iglesia cuando nos cansemos de las adventistas. Mentiras. Dice aquí, somos entonces las piedras, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, en el templo, había una chequina? Sí, encima del propiciatorio. Encima, entre los dos, ¿qué? Una luz, ¿no? La presencia de Dios, la chequina era la presencia de Dios. Exacto. Y era entonces, como Dios se comunicaba. Aquí, ¿a quién equivale en este texto que estamos leyendo, a quién equivale la chequina? ¿Al Espíritu? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí se dan cuenta? Los fundamentos, entonces vamos a repasar. ¿Quiénes son los fundamentos del templo? Los apóstoles y los profetas. Muy bien. ¿Quién es la piedra principal? Jesucristo. ¿Quiénes son las piedras sobreedificadas? Nosotros los creyentes. ¿Y quién es la gloriosa chequina? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Invisible a los ojos humanos, o es que se puede ver. No, es invisible a los ojos humanos. Así que, ¿cuál es el templo en donde se sienta el anticristo? Es en la iglesia. Sí, en la iglesia. ¿Pero de qué manera? De una manera espiritual, porque la iglesia es espiritual, ¿no? Estamos hablando de un grupo de personas que en sus mentes son engañadas. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Mientras vuelvo a repetir, todos miran al Medio Oriente y de repente, ¿qué va a pasar con los musulmanes? Dicen unos. En Roma entonces crece dentro de la iglesia el anticristo y los protestantes le rinden homenaje, ¿sí? Mirando entonces a dónde no es. Mire lo que dice aquí, este texto específico. Esta usurpación se manifestó de una forma descarada cuando el Papa Francisco I, al concluir una semana de oración en favor de la unidad cristiana en la iglesia de San Pablo, fuera del muro, el 25 de enero del 2014, se sentó en un gran trono blanco y en cada lado del trono había un querubín. Importantísimo, ¿no? Pueden búsquenlo en internet. El Papa Francisco allí, en cada lado del trono había un querubín. No sé si muchos ni siquiera lo entenderían, porque necesitamos ir al santuario, pero ustedes o nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos quién es el único que puede estar entre los dos querubines, ¿no? Ahora dice, ya el Papa Benedicto XVI había hecho lo mismo el 28 de junio del 2009. Esta fue una usurpación descarada de la posición que ocupa el gran Jehová, quien está sentado entre los querubines, ¿cierto? ¿Quién es el que se sienta entre los querubines? Salmo 81, no lo tienen ni que buscarlo, se los voy a leer. Dice así, pastor de Israel, dice, tú que guías a José como un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos. Dice Salmos 81, refiriéndose ¿a quién? A Jehová de los ejércitos, ¿sí? Ahora, ¿entendido entonces cuál es el templo? Sí, hay un templo que se mide ¿en dónde? En el cielo, pero el que se está midiendo es la iglesia, ¿sí? La iglesia es la que se está midiendo específicamente. Ese es el templo. El celestial, porque nuestras vidas están pasando allí y la obra que nosotros estamos poniendo atención es la del sacerdote que está allí. Así que estamos en el templo por fe. Entonces, hay un templo que es el celestial, pero nosotros, su templo, aquí en la tierra.
tierra. Interesantísimo el asunto, ¿no? Ahora, ¿quiénes están inscritos allá en el templo? Todos los que aceptaron. Todos los que han profesado seguir a Jesús. Exacto. Los miembros del templo terrenal, básicamente. Se van a medir las vidas, entonces, básicamente, de todos los que han profesado seguir el nombre de Jesús. Otra cosa, entonces, vamos con la siguiente palabra. ¿Qué significa medir? O sea, ya vimos lo que significa el templo, ¿no? En todo su esplendor. ¿Qué significa ahora medir? La palabra medir, ¿sí? En términos simbólicos, la palabra medir representa el acto de juzgar, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra medir. ¿Cuál era el mensaje del librito primero? ¿Recuerdan el librito que tenía el ángel? De juicio. El juicio, los 2300 días y el comienzo del juicio, ¿sí? Profetiza de nuevo y mide el templo. Eso quiere decir medir las vidas de los que profesan. Pero bueno, vamos a algunos textos para que nos hable de la palabra medir. Mateo 7, del 1 al 2. Alguien que me lo lea. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ah, entonces sí es claro, ¿no? Medir es ¿qué? Juzgar. Juzgar. Juzga a los que están en el templo, está diciendo. Y Elena, como siempre, lo corrobora, ¿no? Primero vamos a la Biblia, después a ver qué nos dice Elena. Elena en el comentario bíblico adventista, tomo 7, páginas 972, nos dice: la gran obra de juicio ha estado transpirando por un buen tiempo. Ahora el Señor dice: mide el templo y los que adoran en él. Recuerde que cuando anda por las calles cumpliendo sus quehaceres, Dios lo está midiendo. Escuche esto lo que estoy diciendo. Cuando usted anda por la calle cumpliendo sus quehaceres, ¿qué pasa? Dios lo está midiendo. Midiendo. Entonces, me regalan un momento que tengo que ir allí. El domicilio de la pizza, gracias, Cami. Eso. Ya no la sirven. Y aquí dice, Espero que haya pedido para todas las direcciones. Ya. Entonces. Ya no la sirven. Mientras tanto, ¿ya no? Ya. No, iba a compartir un pedacito de mensajes selectos que también habla sobre eso. Y dice, esta es la obra que se lleva a cabo, medir el templo y a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que la estamos haciendo. No haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana, en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos. Entonces debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones, visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios viviente. Mensajes selectos, tomo 4. Qué bien, porque estamos conectados. Van a darse cuenta que tengo un par de citas más adelante en donde vamos a hablar de eso que dijo de las murmuraciones. De hecho, esta mañana también lo hablábamos cuando decíamos de la multitud mixta, siempre murmurando. Pero aquí, miren, sigo leyendo lo que estaba leyendo para complementar lo de Diego incluso, ¿cierto? Dice, ahora el Señor dice, mide el templo y los que adoran en él. Dice, recuerde que cuando anda por las calles cumpliendo sus quehaceres, Dios le está midiendo. Cuando cumple sus deberes domésticos y está conversando, Dios lo está midiendo. Recuerde que sus palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, como un artista reproduce el rostro en un plato pulido. Interesante. La hermana de White también escribió a una persona, a una mujer criticona. ¿Qué escribió? Testimonios para la Iglesia, tomo 2, creo que es por allí también va. Página 390 y 391. Dice, usted puede ser una bendición, dice ella, a la hermana criticona. Puede ayudar a los que necesitan ayuda, pero tiene que dejar de lado su cinta métrica. Ya vamos a ver a qué se refiere con su cinta métrica. Porque no es usted quien debe usarla.
Uno que es infalible en sus juicios, que comprende las debilidades de nuestra naturaleza caídas y corruptas, es el que tiene el patrón, hablando como si fuera un vestido, ¿no? Él pesa en la balanza del santuario, y todos aceptaremos su justa medida. Y hablando de la cinta métrica, ella lo describió en Signs of the Times, diciembre 29 de 1887, dice: cuando inicie el juicio y se abran los libros, su vida y la mía serán medidas por la ley del Altísimo. Su vida y la mía serán medidas por la ley del Altísimo. Y Santiago concuerda con lo que dice el espíritu de profecía, pues nos dice que seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. Así que cuando hablamos de medir, estamos diciendo que es juzgar. Pero el juicio no tiene que ver con nosotros. No es que nosotros estamos juzgando a otros, si es que usted sí fue a la iglesia con corbata o no se puso corbata, eso no es nuestro deber, ¿sí? Nuestro deber no es el de juzgar. Aquí lo está diciendo claramente, ¿sí? Pero también recuerden que cuando estamos caminando, cuando nos estamos hablando, cuando estamos haciendo cualquier actividad con personas, estamos siendo observados y medidos. Medir el altar. Medir el altar. 8:15, no estamos, vamos apenas, ¿no? Terminamos. Sí, 8:30, ¿les parece? Está muy bien. ¿Listo? Medir el altar. Oca. ¿Qué señor? Que oca, que muy bien. ¿Qué significa medir el altar? La idea de medir el templo en Apocalipsis 11:1 debe comprenderse en el contexto del capítulo anterior a donde se halla una descripción del librito. ¿Sí? Es decir, la idea de que se mida el templo tiene que ver con el contexto del capítulo 10. Como ya hemos visto, un mensaje de juicio salió del librito cuando comenzó el tiempo del fin. El acto de Juan, comerse el librito, representa el hecho de que el pueblo de Dios iba a asimilar y proclamar el mensaje concerniente al inicio del juicio. Este mensaje fue dulce porque creían que el juicio era la segunda venida, pero luego se tornó amargo porque Jesús vino no vino como esperaban. Después de la experiencia agridulce se le ordenó a Juan que profetizara de nuevo con un mensaje del librito, y que ese mensaje que tenía que ver con medir el templo y los que adoran en él. Ese es el resumen, ¿cierto? Ahora, tenemos que proclamar un mensaje, que la vida de cada uno, porque la vida de cada uno y que la vida de cada uno también está siendo evaluada en el juicio. Ahora, ¿cuál es el altar que se mide? Es la primera pregunta que hacemos. Ya respondimos hace un rato también, que era el altar del incienso. Tiene que ver ese altar porque todo pasa durante la sexta trompeta. Es decir, ¿por qué no es el altar que está del sacrificio? Porque estamos en Apocalipsis 10, ¿en qué momento? ¿En cuál trompeta? En la sexta. La sexta trompeta. Eso quiere decir que la misión de Jesús ya no se encuentra en el altar del sacrificio. Ahora tiene que estar al menos en el lugar santísimo. Miren lo que dice: el altar que se mide queda en el lugar santo del santuario celestial, pues el ángel le dijo a Juan que no midiera el atrio a donde quedaba el altar de sacrificio. ¿Sí? Ahí es lo que hablaba Diego. El siguiente texto, ¿cuál es? Versículo 2, ¿qué dice? 11:2. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí nos está diciendo que no mida el altar del sacrificio. O sea, lo que está en el atrio, no mida el atrio. Eso quiere decir que, como le dijo a Juan que no midiera el atrio, pues no queda otra que el altar del incienso, que el altar que se está pensando es el altar del incienso, que se encuentra ¿en dónde? El atrio. No. ¿Cuál es el altar que se va a En medir? el lugar santo. En el lugar santo. En En el lugar santo. Es el incienso. Lugar santo, pero ya vamos a ver por qué tiene que ver.
Jesús murió en el altar del atrio, ya dijimos, en el primer siglo. Pero el Sí. altar del Apocalipsis, de Apocalipsis 11.1, se mide durante el periodo de la sexta trompeta hacia el final de la historia. O sea, tienen que ¿Por qué? pasar de altar. Sabemos ya que es el altar del incienso, porque no hay más sino 2 altares por el momento, ¿cierto? ¿Por qué se mide entonces el altar del incienso? Porque ahí es donde está la justicia de Cristo. Sí, ¿No? muy bien. Porque ¿Les el hago una altar del pregunta? incienso representa nuestras oraciones, que el incienso representa la justicia de Cristo, o sea, de lo que nosotros tenemos que estar revestidos diariamente. ¿No? Correcto, eso es. Les hago la pregunta así, digamos que para desmenuzarlo un poquito más en lo que dice Clau. ¿Cómo se acerca el pueblo de Dios a Dios en este momento? Por la oración. Por medio de la oración. Oramos y pedimos que ponga sus méritos en Vidas. nuestra cuenta, ¿cierto? Entonces el altar del incienso se relaciona ¿con qué? Con la oración. Miren lo que dice Lucas 1, del 8 al 11. Lucas 1, del 8 al 11. Lucas 1, del 8 al 11. ¿Quién lo lee? Aquí, antes de leerlo, quiero decirles que aquí nos está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y Zacarías está ofreciendo incienso y la gente afuera está del santuario. ¿Qué dice el versículo 8? Aconteció. ¿Quién lo lee? Dale, léelo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Ah, interesante. Zacarías era el sacerdote y en su turno le estaba tocando ofrecer ¿el qué? El incienso, en su turno. ¿Dónde estaba la gente mientras él ofrecía el incienso? En el santuario. Afuera. Afuera. La gente estaba afuera y ¿qué estaba haciendo? Pues seguramente orando mientras él lo ofrecía, porque tenía que estar conectado con lo que estaba haciendo él adentro. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Ah, interesante. Entonces aquí lo dice claramente, ¿no? Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ah, mientras él estaba quemando el incienso, ¿cierto? Estaba quemando el símbolo de la oración, la gente afuera estaba orando, ¿sí? Orando. En la Biblia, el incienso, como dijo bien Clau, se relaciona con la oración, pero no es la oración, ¿sí? El incienso se relaciona. El incienso, como ustedes lo van a ver, se le añade a las oraciones de los santos, ¿cierto? Salmo 141.2, lo voy a leer. Dice, 141.2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Está hablando de lo mismo que estaba haciendo Zacarías, pero dice, suba mi oración delante de ti como ¿qué? Como el incienso, ¿cierto? Entonces aquí está la relación. Lo que pasa con el incienso es que se le agrega a las oraciones. Lo dice incluso Apocalipsis 8, 3 y 4, ¿sí? ¿Qué dice Apocalipsis 8, 3 y 4? Dice, otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Dónde estaba el lugar dónde estaba el altar del incienso? En el lugar santo. En el lugar santo, y estaba específicamente ¿en qué lugar? O sea, ¿en qué parte? Frente al velo que separaba el lugar santísimo. Exacto, frente al velo. ¿Y qué pasó en 1844? ¿Qué pasó con ese velo? Se rompió. Se rompió el velo, ¿cierto? Ahora entonces, el incienso, el altar del incienso, ¿está de frente a quién? Al trono de Dios, a la Shekinah. Al trono de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí está diciendo específicamente eso. Versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Miren lo que dice Hijos e Hijas de Dios, página 24. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante.
y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que acumuló su obediencia. En el cielo sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Así que el incienso básicamente son los méritos, la justicia de Cristo. Eso es el incienso. Es decir, nuestras oraciones, y esto nos vuelve a aclarar el tema de la oración. Cuando oramos, si no oramos en nombre de Jesús, pues no se puede mezclar el incienso con nuestras oraciones y por eso no pueden llegar al cielo, ¿sí? Solamente pueden llegar al cielo cuando reconocemos los méritos de Jesús. En ese momento, entonces, nuestras oraciones llegan al cielo. Entonces, eso representa. Entonces, ustedes pueden pensar incluso que cuando el sacerdote en el día de la expiación se ofrecía el incienso, ¿y qué pasaba con el incienso? El incienso pasaba al lugar santísimo por encima de la cortina. ¿Sí? Eso quiere decir que Jesús, nuestras oraciones, iban directamente al Padre, pero entraban mezcladas con Jesús allí, que era el único que realmente podía entrar a la presencia directa de Dios. De Dios. ¿Sí? Listo. Eso es el incienso. Pero, ¿qué significa medir el altar? Pregunta que hago para eso. ¿Todas las oraciones son sinceras? No. No, no todas. No. Se mide para saber cuáles oraciones son sinceras y cuáles no, básicamente. Proverbios 28:9, mire lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces se mide el altar para distinguir de los que oraron con tristeza con el pecado y los que no lo hicieron. Salmo 66, 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mis súplicas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios juzga a los que profesaron el nombre de Jesús? ¿Por qué va a juzgar al pueblo de Dios? ¿Por qué va a juzgar al pueblo de Dios? Básicamente porque hay que evaluar las vidas de los que oraron de manera sincera. Eso es lo que hay que hacer. ¿En la iglesia hay trigo de cizaña? Sí. Sí, entonces lo que hay que hacer es que va a evaluar esas oraciones que fueron sinceras y las que no. ¿Sí? El juicio no es para informar a Dios. El universo, ¿cierto? Es más bien para que el universo sepa, más bien, ¿para qué se hace el juicio? Es la pregunta, sí. ¿Será que el juicio se hace porque Dios tiene duda si yo soy bueno o soy malo? No, Para No. ver la justicia de Dios. no, es para que en los otros mundos conozcan y quede como registrado la verdad de cada persona. Exacto. Lo Entonces, bueno justicia de y lo malo. Básicamente es para que el universo sepa si la oración fue sincera, ¿sí? Que O todos vean por qué Dios aceptó una oración y por qué no aceptó otra. Pero no es para informar a Dios. ¿Exacto? De hecho, al Y- final vamos a saber por qué se perdió fulano, por qué no. Si yo creía que ese fulano o esa fulana se iban a salvar, no, ahí está exactamente por qué sí, por qué no. Exacto. Cami, ahí cabría Camilo. de alguna forma el versículo que dice los adoradores en espíritu y en verdad, porque digamos, pues, cuando nosotros vamos todos al templo, pues aparentemente todos estamos adorando, pero solamente Dios sabe, con esta medida pues que están haciendo, solamente Dios sabe quién está adorando en espíritu y en verdad. Y en verdad es adorar bajo la palabra de Dios, que es su ley, su carácter. Claro, Entonces, completamente sabe. Camilo, y podríamos decir nosotros entonces que cuando oramos a Dios, pues como no hay justos ni uno,
y todo lo que nosotros hacemos, pues no hay justicia en nosotros, no tenemos méritos. Por eso es que van acompañadas de ese incienso, para que sea grato a Dios, porque ninguno de nosotros entonces podría ser salvo. Si Dios no acompaña con ese incienso esas oraciones y no nos justifica a través de él, entonces no hay ninguno que pudiera salvarse, porque dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo oro y con mi corazón contrito y humillado, me doy cuenta que Dios coloca su incienso para que sean gratas olor a Dios. Claro, pero la decisión va antes incluso de la oración. Aceptar a Jesús va antes de la oración. Sí, claro, por Yo en supuesto. la oración me comunico con él, pero claro, aquí se analiza quién oró correctamente y quién no. Quién más bien fue allí al lugar santísimo y se igualó con la obra de nuestro Dios en el lugar santísimo. Claro que sí. Camilo, es que sería como la adoración que se hace como Dios quiere, no como yo quiero. Así es. Vendríamos a la época de Caín y Abel. ¿Cuál fue la diferencia? Que Abel adoró como Dios dijo. Caín adoró como él le pareció. Correcto, así es. Pero yo puedo adorar muy bien y pedirle a Dios y estar arrepentido realmente, pero si no tengo el incienso de Dios o los méritos de él, pues entonces de nada me sirve. Es que lo que pasa es que los méritos ya nos los regaló el Señor. O Por sea, eso, la gracia ya la tenemos, todos tenemos la gracia. Todos, pero absolutamente todos la todos en tenemos, este no, mundo. todos los que aceptan a Jesús No, y lo siguen. todo el mundo tiene la gracia, todo el mundo tiene el regalo. Yo decido aceptarla o no aceptarla, pero el regalo está hecho para todo el mundo. Sí, los dos están bien, porque todos tienen la gracia, todos tienen al alcance la gracia, pero no todos la tienen en su vida porque no la han aceptado, ¿sí? Solamente el que la acepta, ¿sí? Porque yo puedo decir, es como la fe, ¿sí? La fe, y cuando se pone el ejemplo del billete, yo tengo un billete de 100,000 y digo, ¿quién tiene fe que le puedo regalar este billete de 100,000? ¿Sí? Solamente la persona que se para y lo agarra realmente es el que tiene el billete de 100,000. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, así es efectivamente la gracia. Para todos está puesta, pero solamente para el que se para y la agarra es el que puede, es el que la tiene. ¿Sí? Entonces, sí, los dos tienen ahí la razón, pero sí, efectivamente se brinda solamente cuando yo me muevo a aceptarla. ¿A través de qué? De la fe. ¿Listo? Okay. Sigamos aquí. Hay una aparente incongruencia con el ángel que ordena que mida a aquellos que están adorando, pero el significado obvio es que debía hacerse un estimado correcto del carácter de ellos, de lo que profesan, de la realidad de su piedad, de sus vidas, del estado general de la iglesia que profesa estar adorando a Dios. Primera de Pedro 4:17 dice, un texto muy conocido, que ahora sí lo podemos comprender. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Y qué es la casa de Dios? Primera de Timoteo 3:14-15. Esto te escribo, aún tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y dice aquí claramente que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. No hay manera de decir que la casa de Dios no es la iglesia, ¿cierto? Entonces ya vimos allí, ¿sí? Se juzga a los que a los que profesaron el nombre de Dios, pero se juzga para saber quiénes lo adoraron de verdad y quiénes lo adoraron de mentiras, ¿cierto? ¿Por qué hay que hacer esa evaluación? Ya lo dijimos. En la iglesia hay trigo, en la iglesia hay cizaña. Dios tiene que evaluar, claro. ¿Cuándo se separa? Es la pregunta. ¿Cuándo se separa el trigo de la cizaña? Al final del juicio. Al final, al final ya casi se separa. La red del evangelio reúne en la iglesia peces buenos y peces malos. Sí. ¿Cuándo se hace la obra de separación? Cuando el barco llega a la orilla, ¿sí? ¿En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? Sí.
En el salón matrimonial hay huéspedes que tienen el vestido y otros que no lo tienen. Sí. Entre los que profesan el nombre de Cristo hay personas que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Así es. Muchos, Hay lobos vestidos de ovejas. Muchos. muchos. Aún entre los ministros hay aquellos que se disfrazan como ministros de justicia, pero son agentes de Satanás. Totalmente cierto. Sí. Hay en la iglesia personas que tienen la apariencia de piedad, pero sin el verdadero poder del Espíritu Santo. Ajá. En la iglesia hay aquellos que han recibido el perdón por una deuda grande, que luego rehúsan que ese perdón fluya a través de ellos a sus semejantes, ¿cierto? Es decir, recuerdan la parábola de la persona que Le perdonaron la recibió el deuda perdón, grande y él no y el perdonó perdón la fue chiquita. ¿El perdón fue revocado? Sí, Sí, claro. Sí, claro. la deuda Podemos impagable. Entonces se le revoca el perdón cuando se examinan sus casos. Los seres humanos no notan, como ustedes dijeron, a las personas de piedad correcta o no. El personaje, esto pasa básicamente en muchas de nuestras vidas, ¿sí? Hay personajes que en la casa son diferentes, pero en la iglesia son otros, ¿no? Muy bonitos y muy vestiditos en la iglesia, pero en la casa son diferentes, ¿cierto? Las obras básicamente son la evidencia de lo que pasa. En las obras se evidencia lo que pasa. Y ahí por eso siempre aclaramos que salvos por gracia, pero juzgados por obras. Y terminamos con esto, miren, nos fue un poquito más tarde. ¿Por qué existimos? Es la pregunta que nos hicimos hasta aquí. No es coincidencia que Dios levantó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, después de 1844, para cumplir con el cometido de profetizar de nuevo, anunciándole al mundo que Dios está midiendo el templo celestial a los que profesan adorar a Dios. Dios estableció esta organización con sus ramificaciones en todo el mundo para facilitar la predicación de los mensajes de los tres ángeles al mundo. Esta es la razón de nuestra existencia y hay de nosotros si no cumplimos con el cometido. Muchos preguntan, ¿no? ¿Usted cree en la estructura de la iglesia, la organización de la iglesia? ¿Y qué debemos responder? Y Claro que sí, porque el propósito es sembrar adventistas en todas partes. Y si no hubieran adventistas en todas partes, no se va a cumplir el propósito que es global, ¿sí? ¿Nos hemos extraviado de nuestra misión? Sí, sí lo hemos dicho varias veces. A veces parecemos, más bien, en vez de adventistas, parecemos evangélicos del séptimo día, ¿sí? Y a veces incluso queremos ser pentecostales del séptimo día, ¿cierto? Sin embargo, esta es la iglesia que Dios ha escogido, ¿cierto? Y no puede haber vergüenza en nosotros de decir que somos adventistas. Testimonios para la iglesia, página 19. Mira lo que dice aquí, es muy importante esta frase. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías. ¿Cuál es la función de un vigía? Defender, como vigilar. Estar atento. Un vigía. Les tocó allí a Diego y a Sandra ser vigías un tiempo, ¿no? Y no se le entra un ladrón. Que no se me meta el ladrón, ¿cierto? Entonces, mire, en un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías y portadores de luz. A ellos se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece. ¡Qué gran privilegio! Sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de suprema importancia, la proclamación del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra que tenga tanta importancia, dice la sierva del Señor. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Que si ustedes comienzan a leer en Elena de White las frases que ella dice, todas dicen lo mismo, ¿sí? Yo les sé solo un poquito, pero lean un poquito más a Elena de White y se van a dar cuenta. Dice, no hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención, y a veces no nos pasa eso. ¿Qué pasa si no lo hacemos ahora, si nosotros no cumplimos con nuestra misión? Mire, Eventos de los Últimos Días, página 54. La Iglesia Adventista del Séptimo Día
ha de ser pesada en la balanza del santuario. Mm. Será juzgada conforme a los privilegios y las ventajas que ha recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que Cristo por su sacrificio infinito le ha concedido, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada por la luz que ha recibido y las oportunidades conferidas. Qué terrible, o más bien, qué tremenda misión la que tenemos. Responsabilidad. ¿Se acuerdan de lo que pasaba en Daniel 5? Ha sido hallado pesado, ¿en dónde? En balanza, y ha sido hallada. Falta. Esta misma sentencia es la que se va a pronunciar por la iglesia adventista porque recibió la luz. Y si las personas que conforman la iglesia adventista no cumplen su misión, será dicho entonces hallada falta y será juzgada por la luz que recibió. Entonces necesitamos en este momento recalibrar lo que hacemos en la iglesia. Es momento de pensar qué estamos haciendo nosotros en la iglesia. ¿Estoy cumpliendo con la misión que me toca? ¿O me toca recalibrarme, de repente volver a reenfocarme en lo que necesito? Es obligación, recuerden, que profetices de nuevo. Cristo está midiendo el altar y los que adoran por fe allí en el altar. Y esa entonces es básicamente nuestro mensaje de hoy. Es necesario que profetices otra vez. O sea, es obligatorio que profetices otra vez. Ojalá comprendamos nuestra misión. Lo necesitamos. Necesitamos reenfocarnos, necesitamos replantearnos. Por eso Elena de Juárez dice, nuestra más urgente necesidad es la de una reforma y un reavivamiento. No puede ser solamente el reavivamiento, porque el reavivamiento solo puede prestarse para los reavivamientos que hoy en día existen, que parece que saltamos y me estoy reavivando. Eso no es reavivamiento. Necesitamos además de un reavivamiento, una reforma. ¿Sí? Y la reforma es cambiar del sentido para donde iba. Por eso dijimos aquí, reenfoquémonos y recalibrémonos, ¿sí? Porque si voy en un camino y estoy yendo por ese camino mal, necesito una reforma y necesito reavivarme porque a la iglesia de Éfeso también se le dijo, has perdido tu primer amor. Seguramente es lo que nos ha pasado. Hemos perdido el primer amor, pero tampoco estamos cumpliendo con la misión que nos corresponde. Levantémonos y hagámoslo. Ese es el punto de hoy. Ahora recordemos una cosa también, Camilo, lo que tú dijiste, ¿no? Dice, es necesario que profetices de nuevo. Y ese necesario, como tú lo explicabas, es algo imperativo, es algo obligatorio. No es que sí o que no, sino que es obligatorio hacerlo. Debemos mirar eso para poder hacerlo, ¿no? Y yo les voy a contar una cosa. Yo, desde siempre he creído en esta verdad. Pero debo admitir que muchas veces me he cuestionado si como todo el mundo no hace su parte, entonces ¿será que yo debo hacerlo? Es decir, ¿será que realmente por eso nos levantó Dios? Pero cada vez que pasa el tiempo y que estudiamos más, que nos damos cuenta de lo que la Biblia está diciéndonos, cada vez estoy diciendo, aunque la demás gente no lo haga, me doy cuenta que ahora es mi misión, ¿sí? Es decir, a pesar de que la gente no lo haga, a pesar de que no se levanten, aunque hay muchos también que se levantan y lo hacen, me he dado cuenta que esa es mi misión. Durante mucho tiempo me planteé, ¿será que esto es lo que se debe predicar? ¿Será que estoy fallando en comenzar a decir lo mismo de siempre, que estamos en un estado de tibieza? Que no, pero es lo que gracias a este tema que hemos estudiado, es lo que nos damos cuenta que la Biblia dice. Entonces no podemos reenfocarnos, no podemos perder más bien nuestra misión. La bendición es que la salvación es individual. La salvación es individual. Eso es correcto. Ahora, eso es un engaño, ¿no? A veces. Porque la salvación es individual, pero muchas veces creemos que como es individual, entonces me salvo yo, ¿sí? Pero no es tanto que me salvo yo, pero sí. No, sí, entiendo ya lo que dice Pato. Tranquila, Gloriecilla, que ya entendimos que usted quiere salvar sola. No, yo lo decía con referencia a lo que decía Camilo ahorita.
que él se cuestionaba si muchas veces ver uno que todo el mundo, pero uno nada. No, sencillamente yo tengo que hacer mi parte, la que me corresponde. La tarea es mía. Si los demás no la hacen, no interesa, yo la debo hacer. Sí, sí, A eso correcto. me refería más cuando le Yo dije lo de la creo, observación. yo creo que el mejor ejemplo es esa parábola, la parábola del sembrador. Y esa es, digo que la misión de todos, sembrar. Sembrar, 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 sembrar. Siempre sembrar, no batallar ni pelear con las personas, ¿sí? Ajá. Ni crear controversia ni nada de esas cosas, sino sembrar, 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 y eso el Espíritu de Dios hará el resto de las cosas. Claro, es que el Espíritu Santo es el que obra y nosotros hay veces queremos jugar a ser el Espíritu Santo. Así es. Pero sucede una cosa muchas veces también, que nosotros hay veces adoptamos, como dijo allá Caín, ¿no? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Como diciendo, pues yo me salvo y si los demás miren a ver qué hagan, ¿no? Nuestro propósito es ayudar a esas otras personas también a que puedan encontrar la salvación en Dios, ¿no? Sí. Pero no podemos forzar, eso sí es correcto y es, pues no podemos forzar a nadie. No podemos forzar a nadie, exactamente. Em, Pero sí tenemos que abogar por cada alma que se pueda perder, ¿no? Porque puede recaer sobre nosotros. Recuerden siempre el caso de Noé, ¿no? 120 años predicando y una campaña de evangelismo de 120 años y solamente hubo 8 salvos, porque era la familia seguramente, ¿sí? Entonces, eso es el ánimo que tenemos. Los que se van a salvar son pocos. Y de hecho, vuelvo a repetir lo que dice Elena de White, la mayoría se encuentra afuera, ¿sí? Hoy vemos una iglesia adventista llena y que se conecta y es llena y bueno, es grande, ¿cierto? Pero la mayoría de esos, dice, muchos van a tomar su lugar, ¿sí? Los obreros de la hora undécima llegarán. Llegarán esos que realmente han sentido durante toda su vida celo por la palabra de Dios y entrarán al movimiento adventista y la mayoría saldrá. Entonces, por eso los salvos siempre han sido pocos. Y vuelvo a repetir, estamos en tiempos tranquilos todavía. No ha pasado nada que fuerce para que nosotros podamos escoger, ¿sí? Entonces, este es el momento en que necesitamos prepararnos. Es el momento y preparar a otros. Yo a veces me desanimo cuando veo gente que no atiende, ¿cierto? Pero bueno, como ya dijimos, no es nuestra labor desanimarnos. Así se conectará uno. Hoy entramos conectados 4, pero bueno, a veces uno se desanima, pero no hay que desanimarse porque esos 4, así hubiera sido uno nomás, vamos a tener el mensaje y ese mensaje le va a ayudar a esa persona que se conecte. Así que, Amén. bienvenido siempre. Y quedan cordialmente invitados para conectarse a la hora en punto. Sí. Otra vez. A mí me da la impresión que tú le estás dando clases particulares a Claudia y a Gloria. A ver con eso. Pareciera. Sí. Bienvenido al club. Epa. Bueno, vamos entonces a orar. Si no tienen más comentarios, preguntas o quejas, vamos a orar. Quejas y reclamos. Camilito, es que a mí sí me quedó como la duda porque yo tenía entendido que el incienso eran las oraciones, pero después cuando lo explicaban allá en la iglesia que el incienso era la justicia de Cristo, entonces hoy pues yo sé que hoy lo explicaron, pero no me quedó claro. Al fin, ¿qué son las oraciones o es la justicia de Cristo? ¿O son las dos cosas? Los méritos. Sí, claro, lo dije específicamente, de hecho con cita y todo, con varias citas. Es la justicia de Cristo, los méritos de Cristo. Ese es el incienso. Que Okay. nuestras oraciones, las oraciones. Si suba mi oración como incienso, entonces ahí estaríamos diciendo oración y incienso es lo mismo. Ah, no, ahí sí no. Mi oración es Artemisa. es mi oración, es que no sé ni siquiera, mi oración es mi comunicación con Dios, el acto de hablar con Dios, esa es mi oración.
el incienso es con lo que se debe mezclar para que mi oración sea escuchada. Por eso la parte que decía de Proverbios 28, que nos dice que el que no guarda la ley o el que rechaza la ley, su oración también es abominable. ¿Sí? ¿Por qué es abominable? Porque no ha aceptado sus... Sí, claro. Camilo, y el humo, el que dice que cuando llenaba el santuario del humo, ¿qué es el humo? El humo del incienso. Ah, es el incienso. Okay. El incienso. Es el mismo. Básicamente la justicia de Cristo, llegando al lugar santísimo, que es la única por la cual el Padre puede perdonarnos. Sí, o sea, claro. La mezcla ya de la oración y de la justicia, por decirlo así. Eso, más bien podremos decir así, más bien esa es una mejor... el humo es la oración, pero el humo mezclado con incienso, porque el humo, digamos, se mezcla con el incienso, es nuestra oración con la justicia de Cristo. Con el aroma. Está bien, me gustó eso. Okay. Amén. Amén. Listo, entonces vamos a orar. Voy a orar hoy yo. Sí, voy a orar yo. Oremos. Una vez más, Señor, agradecidos estamos porque ha pasado un día más en el que nos has cuidado, Señor. Porque ha pasado un día más en el que hemos comprendido un poco más de tu palabra, Señor. Es una misión grande la que tenemos. Tú has escogido a este pueblo con una misión clara y no tenemos razón de existir si no la cumplimos, Señor. A través de tu Espíritu Santo pone en nuestros corazones ese deseo, pone en nuestros corazones la conciencia, Señor, de saber que este momento en el que vivimos es momento clave. Es momento importante en el que necesitamos unirnos a ti, en el que necesitamos ser transformados a través de tu presencia, Señor, a través de unirnos contigo, Señor. Perdona las veces que hemos fallado en este mensaje, Señor. De verdad que es una tristeza grande cada vez que sabemos que no estamos cumpliendo con nuestra misión, Señor. Perdona cuando hemos querido vender un evangelio que no es. El evangelio tuyo es el de la salvación, Señor, pero que tú viniste a morir por el pecado que nosotros merecíamos, porque nosotros merecíamos morir, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, y ayúdanos a contarle al mundo que no puede quedar impune tu muerte, Señor. Solamente a través de la aceptación de tu muerte es que vamos a poder ser salvos. Porque era tan importante, Señor, o era tan grave la ley, Señor, que era necesario que tú murieras. Gracias, Señor, por ese sacrificio, porque a veces no lo reconocemos. Pero gracias porque moriste por nosotros. Y aunque a veces indiferentes, hoy queremos decirte que nos acercamos a tu trono, allí en el lugar santísimo, para decirte perdón, Señor. Para decirte, toma nuestras injusticias y vuélvelas justicia, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por cada uno de los que esta noche se conectaron y por este grupo, Señor. Porque tú tienes un objetivo claro con cada uno de nosotros y es que nos salvemos, pero ayudemos a salvar a otros, Señor. Gracias. Permite que no formemos parte de los que salen de este pueblo, tu movimiento, Señor, sino que seamos de los que perseveran, de los que siguen tu camino, porque vamos a tener una recompensa grande y es estar a tus pies, Señor. Es caminar contigo en las calles de oro, es vivir para siempre contigo en un mundo donde ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Gracias por todo lo que nos das, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Cami, gracias, muy amable. Amén. Gracias.